El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Durante las audiencias previas al juicio de Naasón Joaquín, uno de los detectives mencionó una habitación situada dentro del templo en la que una de las víctimas dice haber sido varias veces abusada sexualmente. There's some furniture in the room. There's a wall of mirrors. There's a large, oversized, almost 7-foot tall teddy bear on the left side of the room. There's a couch and some other furniture in the room. Also, there's some fake butterflies suspended from the ceiling. Fred Figaraya es el abogado de Alondra Ocampo, quien coopera con la fiscalía y coincide con el testimonio del agente Stover. I have seen a picture of one of the rooms. There's a bedroom, and it has like a large stuffed animal in the room. Alondra, when she saw that picture, she specifically recognized that was one of these secret rooms. El abogado sostiene que Alondra fue abusada cuando era niña por Samuel Joaquín, el padre de Naasón, del autoproclamado apóstol de Jesucristo. And he proceeded to kiss her and take off her clothes, and then he laid with her and forced himself upon her and had sexual intercourse with her. En las audiencias también se dijo que Naasón pedía que sus asistentes dieran a las niñas drogas y alcohol para que fueran más completas. Muy buenas noches, estimados suscriptores. Nuevamente aquí con ustedes y en esta ocasión para presentarle lo que les había prometido. Un recorte del documental La Oscura Luz del Mundo, del gran trabajo de investigación que realizó la cadena Univisión, basado en los expedientes y en las actuaciones judiciales. Es terrible lo que acabamos de ver y les confieso que cuando vi el documental y vi esta parte, bien narrada por la cadena Univisión y por sus periodistas, se me revolvió el estómago. Yo a veces pienso, en mí y en mis estimados suscriptores y en esta lucha que estamos llevando a cabo, pienso que nuestra mente es tan sana que no nos podemos imaginar los niveles de perversión tan profundos de estos pederastas apóstoles autonombrados de la secta La Luz del Mundo. Y llega a niveles muy profundos la perversión de estos personajes, a tal punto que mientras los hermanitos de la Luz del Mundo estaban en pleno ritual en el templo sede, algunos de ellos hablando en lenguas,
otros en éxtasis total por creer que el siervo de Dios les había perdonado sus pecados por la intervención de su oración, el apóstol bajaba a los túneles del templo sede a cometer los actos más perversos. Una de las víctimas fue abusada múltiples veces en una habitación que narró con sus características y en donde estaba el peluche de Nazón. Sí, un oso de peluche enorme. Ahora yo me pregunto qué retorcido, qué mente tan retorcida. Porque, o sea, a ver, si hay un oso enorme de peluche, no es para llevar a muchachas jóvenes para cometer actos de adulterio o llevar a mujeres ya adultas para cometer actos de adulterios. Llevaban a niñas, por eso habían un oso de peluche gigante y mariposas colgantes. Esto es terrible, es tan perverso y retorcido, propio de una mente criminal. Y así lo denunció una de las víctimas, ¿sí?, denunciantes, y que mantiene hasta el día de la fecha firme su denuncia. Y esto en las palabras del agente Stober, un agente de la fiscalía, que bajo juramento fue diciendo las narraciones que a él le dijeron las víctimas. Recordemos que eso fue en audiencias previas a la iniciación del juicio. Es terrible, es totalmente terrible, retorcido, nefasto, asqueante. Y no solamente el agente Stover, sino que también coincide Teagarraya, el abogado de Alondra Ocampo. Teagarraya dice que él vio las fotos de ese cuarto, él vio ese oso de peluche gigante de Nazón Joaquín. Muchos de mis escritores me dicen, ¿no será que en ese oso de peluche hay cámaras? Y es lo más probable. Eso es lo más probable, que detrás de ese oso de peluche se esconde cámaras, porque la mente de este pederasta, Nazón Joaquín García, autonombrado apóstol, no solamente de él, la mente de los pederastas son mentes rumiantes, que así como un animal rumiante mastica una y otra vez las hierbas que comen, la mente rumiante de este pederasta asqueroso, vomitivo, también repite en su mente una y otra y otra y otra vez los actos de abuso sexual y violación que comete contra sus víctimas. Esto lo sé por charlas que he tenido con psiquiatras. Así funcionan las mentes de los pederastas. Y por eso ellos necesitan nuevamente rever y revivir esa situación en sus mentes y en imágenes. Y es por eso que Nazón Joaquín se filmaba. Y es por eso que tenía miles de videos de actos de abuso sexual y violaciones a menores de edad. Videos de pornografía infantil, fotos de pornografía infantil. Ahora bien, esas fotos que tenía Nazón Joaquín, esos videos, ¿los hacía y los tenía solamente para él? No, esto no es así. Él los tenía no solamente para su placer sexual retorcido y perverso, sino también porque él, para poder acceder a la pornografía infantil adicional, ¿sí?, no podía acceder fácilmente, sino que a través de hackers que estaban a su servicio, entraban a la web oscura, ¿sí?, con sistemas y software que no permitieran que el FBI captara su dirección de IP, es decir, la dirección de la computadora. Y entonces, en esa actuación, junto con hackers, lo que hacía Nazón Joaquín era intercambiar. Él producía su pornografía infantil en donde él aparecía y la distribuía en la red profunda y oscura, la dark web. Asimismo, él intercambiaba y podía acceder a pornografía infantil de otros pederastas a nivel internacional. Esto es, todo lo que digo no es un invento mío,
Esto está escrito en los expedientes judiciales. Estas son las denuncias que han hecho las niñas abusadas. Esto es la confirmación de la historia de Alondra Ocampo, que en plena Santa Cena fue abusada sexualmente por el líder pederasta Samuel Joaquín Flores, padre de Nazón Joaquín. Alondra fue abusada a los 8 años de edad debajo del templo sede, ¿sí? Y programada mentalmente para ser transformada en un monstruo. Y luego Nazón Joaquín García la llevaría a cometer actos de bestialismo. Es decir, Nazón Joaquín García, apóstol sectario, se regocijaba y se gozaba por el hecho de ver a Alondra Ocampo lastimada por actos sexuales con animales. Esto es totalmente terrible. Todo lo que digo en este canal y lo que estoy diciendo en este video consta en el expediente judicial, consta en las denuncias, en las evidencias presentadas. Nazón Joaquín fue captado con miles de videos de producción de pornografía infantil, producción propia y producciones de otros pederastas, con miles de fotos de pornografía infantil. Él también distribuía pornografía infantil. Todo esto hay que decirlo, todo esto de la posibilidad de acceder a la pornografía infantil, de qué manera él lo hacía, la razón por la cual él se filmaba, cuál era lo que acabo de decir hace unos momentos, de que él intercambiaba esa pornografía infantil para poder acceder a más pornografía, porque su mente es una mente rumiante de lo más perverso y lo más denigrante que se puede hacer a un ser humano, el abuso sexual y violaciones a menores de edad. Ese es el apóstol autonombrado, líder de la secta de la luz del mundo, y pedimos a los gobiernos de Latinoamérica poner un fin para que nunca más Luz del Mundo abuse de niños y silencie las víctimas y tape los crímenes. Voy a dejar a continuación un breve documental de 10 minutos aproximadamente que yo ya he subido en mi canal hace un tiempo, pero el público se renueva y hay nuevos suscriptores. Los invito a seguir viendo los próximos minutos en donde voy a narrar cómo funciona la Deep Web, la Dark Web. Esta investigación la he tomado en base a investigaciones de periodistas en la Argentina que ante casos de pederastas que han caído presos, han habido informes en donde nos explican cómo un pederasta accede a la pornografía infantil y cómo existe una red mundial en donde todos estos pedófilos están conectados entre sí, intercambiando permanentemente pornografía infantil, porque es la única manera en la que tienen y en la que pueden hacerlo, porque no es imágenes y videos a los cuales se puede acceder con facilidad. A continuación, el documental respecto de la Deep Web son 10 minutos. Si no lo has visto, te invito a que lo veas y para entender por qué es importante esta lucha. Cada vez que Nazón bajaba un video de pornografía infantil o compraba un video de pornografía infantil, él estaba dañando a miles de niños. ¿Por qué digo esto? Porque él accedió a miles de videos. Él entonces era un demandante, un consumidor de pornografía infantil. Lo que hace al haber ese tipo de demanda es que estos vendedores de esa pornografía tengan un mercado al cual ofrecer y por lo tanto necesitan hacer trata de personas, en este caso de niños, y explotación sexual para poder satisfacer este mercado perverso de pederastas como Nazón Joaquín García, mente rumiante de los actos más obscenos y de los actos más perversos de la historia de la humanidad. Bueno, estimados amigos, creo que lo más importante en este video es lo que acabamos de ver, esta fracción del documental de Univisión, en donde expone relatos de lo que aparece en el expediente judicial. Nazón Joaquín está hundido, pero exigimos justicia porque no es el único. La cúpula de Luz del Mundo está llena de pedófilos. También los hay en su cuerpo ministerial. Y silenciaron a las víctimas diciéndole, no denuncies,
No vayas a entristecer al siervo del Señor. Y también se taparon entre ellos los pederastas de la luz del mundo. Exigimos a los gobiernos de Latinoamérica justicia para poner un fin a estos crímenes. Igualito nos suena a Jesús, ¿no? Jesús veía en los niños la forma en la cual todos teníamos que ser, esa pureza en el corazón, ¿sí? Ese desapego a lo material, toda la plenitud de las virtudes en los niños. Jesús lo veía y por eso decía que teníamos que ser como niños. Y Jesús con pureza se vinculaba con ellos y los ponía como ejemplo. Tu apóstol, luz del mundo, hace todo lo contrario. Viola niños, abusa de menores, pervierte varoncitos menores de edad. Exigimos justicia. Los dejo a continuación con el breve documental de 10 minutos sobre la Deep Web. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. De las actividades que más dinero generan en el mundo es la pornografía infantil, la producción de pornografía infantil, su distribución y también la trata de personas, porque pornografía infantil implica trata de personas. Muy bien. Y entonces, ¿cómo fue que Nazón obtuvo fotografías de pornografía infantil? No es absolutamente para nada fácil obtener fotos de pornografía infantil. ¿Y esto por qué? Porque es una actividad ilícita, ilegal, y vas preso si te atrapan con pornografía infantil o si haces búsqueda o adquisición de la misma. De hecho, en la web común a la cual accedemos todos los usuarios, personas normales, no vamos a encontrar ese tipo de fotografías y pornografías porque es una actividad ilícita. Sin embargo, existe un inframundo, un submundo dentro del Internet que conocemos. Ese submundo se conoce como la Deep Web, ¿sí? Y más allá de la Deep Web vamos a encontrar también la Dark Web, es decir, una Internet profunda y una Internet oscura, ¿sí? Que tienen servidores respectivos, pero en ese Internet se accede bajo códigos y con uso de softwares o programas a efectos de no ser descubierto por las agencias de investigación como lo es el FBI, el FBI. Vamos a hacer un breve repaso de cómo funciona. Acá tenemos, ustedes imagínense un iceberg. En el iceberg, en la punta, vamos a encontrar en la punta encontramos todo aquello que los usuarios comunes, como tú y como yo, tenemos acceso a datos y a bases de datos de Internet, como lo es el uso de Google, de Facebook, de YouTube, como por ejemplo este video que yo estoy subiendo y los comentarios que ustedes me dejan, lo podemos considerar como que es el iceberg del Internet, ¿sí? La parte superior del iceberg, la parte superior, es decir, lo que se ve por encima, por sobre el mar. Ese es el Internet a la cual todos accedemos por nuestros trabajos o por la actividad en redes sociales, como es nuestro caso. Sin embargo, existe una Internet profunda que se encuentra debajo de ese nivel del mar. Y ahí ese Internet suele ser utilizada por recursos del gobierno, información académica, ¿sí? Y allí no es fácil acceder y los usuarios comunes no accedemos. Y si alguien intentara acceder a documentos oficiales del gobierno, podría ser captado por esas agencias del gobierno y podría ser enjuiciado por querer acceder a documentos que son propios de las decisiones gubernamentales. Más allá de la Deep Web, existe una Dark Web, en donde existe todo un submundo, un inframundo, lo más oscuro del pensamiento humano plasmado en la Internet y en acciones que se llevan a cabo, como por ejemplo la venta de personas, la trata de personas, la esclavitud,
la red de pedofilia, la pornografía infantil, la producción de pornografía infantil y la distribución de pornografía infantil. ¿Sí? Allí encontramos información también ilegal y todo lo más oscuro que las mentes como tú y como la mía no podemos ni siquiera imaginarnos. ¿A dónde fue Naasón Joaquín para obtener esas imágenes de pornografía infantil? Fue precisamente a la dark web, a lo más oscuro, a un mercado oscuro, negro, en el cual accedió. Pero ¿cómo pudo haberlo hecho Naasón Joaquín? A través de la contratación de hackers o contratación de personas ávidas en poder acceder. Es decir, no es necesario que Naasón Joaquín sea un experto en informática para poder acceder, sino simplemente contratar los servicios de alguien que tenga conocimientos en el funcionamiento de Internet y el uso de software. Para acceder a la dark web, lo que seguramente hizo fue la adquisición de un software que se instaló en sus dispositivos para que no fuera posible el rastreo de su IP. El IP es la ubicación, vendría a ser como el domicilio de la computadora de pertenencia de Naasón Joaquín. Entonces, instalando ese software, ese programa, iba a ser irrastreable por parte del FBI. Esto que yo estoy diciendo usted lo puede constatar en distintas notas de ciencia o en informes periodísticos que hablan de que funciona de esta manera, la instalación de un programa, ¿sí? Luego se lo instruye al usuario para usar ese programa y bajo ese software poder navegar a través de las profundidades de la Internet y el mundo ilegal, y así de esa manera poder comprar pornografía infantil o incluso producirla, como hacía Naasón, porque él producía sus videos en los cuales tenía orgías con, por ejemplo, Azalea Rangel y con niños menores de edad de 15 años, y también tenía, recordemos, como dice en el expediente de uno de los juicios, incluso él producía pornografía infantil mostrando escenas de sexo lésbico entre niñas, adolescentes o púberes, y también sexo zoofílico, es decir, copulación entre animales y niñas. Todos estos videos que hacía Naasón Joaquín, él también, a través del uso de software específicos, podía él venderlos o incluso poder intercambiar junto a otros pedófilos que acceden a estos sistemas. Los pedófilos de todo el mundo, muchos de ellos multimillonarios, los cuales están dispuestos no solamente a pagar por la pornografía infantil y en cuanto a su producción a través de material de video y de fotografías, sino también pedófilos que están dispuestos a pagar para acceder físicamente a esas víctimas y tener acceso carnal a las víctimas, y esto ya implicaría trata de personas y prostitución infantil. Una red de pedofilia que formó Naasón Joaquín y que está totalmente constatado, porque como lo dijimos al principio, el agente Stover, bajo juramento, dijo que él sacó de la misma mano de Naasón Joaquín el iPhone, en donde tenía instalados estos software y en donde tenía su propia producción de pornografía infantil y miles de fotos de pornografía infantil que ahora, a través de este informe que estamos elaborando, vemos que no hay duda de que Naasón Joaquín compró ese material. Entonces, ¿es correcto que digamos que Naasón Joaquín, a causa de él, del daño que ha generado, existen miles de víctimas? Claro que lo es, porque no solo son las miles de víctimas que existen en luz del mundo, niños y niñas silenciados a los cuales Naasón Joaquín violó, él y sus ministros y sus facilitadores, sino también son víctimas los miles y miles de niños que fueron objeto de fotografías o fueron objeto de violaciones en videos que luego Naasón Joaquín compró. Porque si no existieran compradores, no existiría este mercado de violaciones a niños y a niñas y el abuso
y explotación a través de la producción de fotografía y videos. Si ese mercado existe, es porque existen compradores perversos como Nazón Joaquín García, líder de una red de pedofilia. Es gravísimo lo que sucede y tenemos que recordar esto porque esto se va a ver en el video, en el juicio, se va a ver en el juicio que comienza este 6 de enero y en donde en alguna instancia, en algún momento, en la duración del proceso judicial, se va a mostrar al jurado todos estos elementos. Lo que yo digo respecto de la utilización de un software en el cual Nazón Joaquín estaba en contacto con otros pedófilos multimillonarios en todo el mundo, esto no lo digo como un invento mío, esto se dijo al principio, ¿sí? En el 2019, cuando salió toda la información. Y se dijo de esto de que Nazón Joaquín utilizó softwares. Lo que pasa es que en ese momento nuestros canales de protesta no existían y entonces no podíamos expandir y explicarle a la audiencia respecto de cómo funciona el Internet, que es lo que estamos viendo ahora, en la dark web, la web oscura y el acceso a través de software que imposibilitaban el rastreo. Ahora que la Fiscalía tiene... Quiero decir algo más, en esa dark web donde existe todo ese mercado negro, permanentemente actúa el FBI con sus propios hackers a efectos de tratar de rastrear la mayor cantidad de delitos y personas que cometen delitos y que interactúan con criminales en Estados Unidos. Pero no siempre es posible ese rastreo, porque algunos están muy protegidos a través de blindajes que han realizado, a través de software o programas que funcionan mediante la instalación en sus equipos informáticos, como lo hizo Nazón. Nazón Joaquín accedía en sus dispositivos a toda esta información que y documentos, videos y fotografías de menores de edad. Nunca tuvo empatía, por eso también decimos que es un psicópata, porque los psicópatas no tienen empatía, no les interesa el dolor que sufrieron los niños y las niñas víctimas detrás de esas imágenes a través de la extorsión a las cuales fueron sometidos. Entonces, él es también parte de todo uno de los delitos más graves de la historia de la humanidad. Y él también, como consumidor de esa pornografía infantil que tenía en sus dispositivos, él de alguna manera financia este tipo de actividades ilícitas. El apóstol de la luz del mundo, en consecuencia, es cómplice de no solo una, sino de la existencia de varias redes de pedofilia.